¿Cómo andás, César? Hola, ¿cómo estás, Claudio? Bien. Ahí yo te mandé justamente hoy en la charla con Tirso, se dio algo que estaban charlando que me sugirió eso eh, que yo te lo escribí y creo que está claro ahí, ¿no? No sé Mm, si lo tenés a mano, si no lo leo acá. Aquí dice, como la palabra percepción describe lo sensorial, más es apropiada usarla para describir la noción de ser que también está presente mientras estoy despertando en la mañana. Sí, es una sensación. Mm. Pero a lo que me refiero con la palabra percepción es como que yo lo relaciono y son formas de usar las palabras, bien lo decían hoy, ¿no? Lo decías vos, siempre lo decís. Pero más allá de eso, cuando es lo perceptivo, lo asocio con lo que uno recibe como estímulo a través de los sentidos. En cambio, la noción de ser es otra cosa, El receptor. que también es del mismo orden de Sensorial. vibración Correcto. que lo... Ajá. Correcto. Es una sensación, ¿sí? Una Una no- vibración. sí, una noción de ser, Ujú, ¿no? Un sentido de ser. ujú, A lo mejor la palabra sentido encaja ahí con sensación, sentido de ser. ujú, 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 ujú. Una certeza que se deposita en lo más sutil que puede ser la consideración del cuerpo, digamos. Yo El, soy, y es como una vibración que, que e- es la certeza de ser, no sé cómo decirlo, pero es física, es decir, sutil sigue siendo física, ujú, aún así ujú, sutil. Por eso se le llama ujú. cuerpo sutil. Es físico, Es físico, es físico. pero no es tangible, ¿sí? Ajá, No es tangible a los sentidos claro. y por medio de los sentidos. ¿Por qué? Ajá. Porque, Hay un término, César, discúlpame, se llama porque está detrás de ellos, detrás, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? hay un término que hace unos años había escuchado, es propiocepción, la percepción de sí, digamos, ¿no? Esas, bueno, son palabras nomás, pero lo dije porque hoy cuando estaban hablando, esta cosa de uno se va despertando y está esa primera sensación y a la vez está la sensación del cuerpo, Correcto. así todo ahí. Ujú. Sí, generalmente sucede simultáneo. Claro. Ujú. Aparece el yo, automáticamente aparece el cuerpo. La palabra mundo, aparece el yo, aparece el mundo, decía Ramana. La palabra mundo implica el cuerpo, a lo que uno erróneamente puede considerar. Ujú. O Ujú. sea, que la mente es básicamente conciencia de cuerpo. Ujú. ¿Mm? Ujú. 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 Pero rescato, disculpame, rescato la manera que preguntó Tirso hoy hace que yo ahora vea lo que, es decir, ponerlo en concepto, por así decir. Claro, sí, generalmente eso sucede, bien sea directamente de la persona que habla de esto, que sabe de esto, o lo hacen los que escuchan acerca de esto, de alguien que sabe de esto. ¿Mm? Discúlpame, pero a partir de la pregunta vos fuiste muy específico. Es a eso es a lo que me refiero con la importancia de elaborar en esa dinámica que él estaba tratando de ver qué es lo que estaba preguntando.
y vos le volvías a marcar pasito por pasito. Ahí fue donde entendí lo que estamos hablando, es decir, lo que vos comentaste. Es decir, primero aparece la noción de ser, después aparece la percepción del cuerpo y después la identificación Mm, con eso, que es lo último. correcto. Primero aparece el pensamiento yo, que es ese pensamiento sutil, noción de ser, como lo queramos llamar, ¿verdad? Y luego ese pensamiento yo, que es la mente, ¿verdad? Se Sí. identifica con el cuerpo. Ujú, La mente es, como decía Ramana Maharshi, es como una araña, ¿sí? Que saca dentro de sí la tela de araña, ujú, luego se posa en ella y pareciera que fuera ujú. la misma, Observado. correcta. Ujú. Entonces la mente le da al La, cuerpo, la carga de sentido que no tiene. exactamente, hace creer que el cuerpo es consciente. Se identifica con el cuerpo, yo soy César, yo estoy consciente de mí mismo como cuerpo, y estoy consciente de otros cuerpos, y obviamente externos a mí, ¿sí? Todo es externo a mí, todo está fuera de mí, todo es separado de mí, cuando en realidad todo está contenido dentro de la mente. Qué importante es comprenderlo para después, cuando me voy a levantar, empiezo a entender lo que ya ocurre. Ahora, detrás del yo, la noción del yo, está esa energía allí, ¿ok? Esa fuerza vital, si se quiere, ¿ok? Que es la misma mente, ¿m? En su forma más, no sé, pura, lo que llamaban el espurana. Entonces ahí tienes la visión completa. Cuando el ego está sumergido en su fuente como energía, ¿ok? Entonces tienes la película completa. El yo no ha desaparecido como tal. Lo que está es sumergido en su fuente. Ahí tienes la película completa. Puedes ver el cuerpo grueso, el cuerpo sutil, el cuerpo causal y obviamente la presencia de aquello que está más allá de la causa, que es la conciencia. Y ahí se sabe que todo eso es una unidad indivisible, que todo eso es uno y la misma cosa. De ahí se acaba todo, o comienza todo, como lo quieran ver. A eso, esa fuerza vital es lo que se llama alma. Alma viene a decir de la palabra que anima, ánima, ¿sí? Ujú, Aquello que ujú, anima. ujú. ¿Mm?
Pero el alma, el jiva, el individuo, es inseparable de ella. Y el absoluto es para Atma, ¿sí? Más allá del alma, el espíritu, vamos a llamarlo espíritu. Ujú. César, los momentos al comienzo a la mañana temprano, digamos, cuando uno está, esa transición es también, aparte de esto, es muy importante, o por lo menos yo lo siento como un momento importante de este tipo de escuelas. Mm. Las charlas dan información de lo que uno ahí ¿no? Sí, cuando el yo no está ni completamente dormido ni completamente despierto. Ujú, ujú, ujú. ¿Por qué es importante? Porque es el punto de referencia, es el estado que habría que darle continuidad, por así decirlo, durante. Claro. Y Ramana decía que ese era el punto de referencia, ¿ok? Del estado a sostener. Si lo vas a sostener, tiene que ser mental, porque nadie puede sostener el estado natural de la conciencia y la conciencia se sostiene por sí misma. Así que se está refiriendo, obviamente, Ujú, a ese estado, ese yo puro. ujú. Ujú. Y saberlo ayuda. Por ejemplo, esta explicación desde hoy a la tarde y la comprensión a partir de la pregunta concreta y la explicación tuya, ayuda a que se vaya comprendiendo lo que toda la mañana ocurre en esa transición, digamos, ¿no? Como que, fíjate en tal lugar, por así decir, y es como que eso va haciendo su trabajo y ¿Por qué? Porque es importante también, porque durante el día pareciera que se contaminara. El eso. yo puro Claro. se contamina y automáticamente te das cuenta de que ya se contaminó. Y a lo que te das cuenta de que ya se contaminó, entonces tratas de regresarlo, ¿sí? De experimentarlo de nuevo en su estado puro. ¿Cómo? Ujú, Dirigiendo la atención hacia el yo puro, hacia el yo. claro. Cuando ese yo está ahí, solito, ¿no? Entonces se revela esa fuerza vital y absorbe a la mente, o sea, absorbe la identificación con el cuerpo. Ujú, Sigue habiendo conciencia de cuerpo, del entorno, pero no hay identificación con el cuerpo y no hay el más mínimo interés
a lo que sucede en el entorno. Aparte del interés natural, si se puede llamar interés, de la reacción sensorial natural, ¿sí? A lo que se percibe a través de los sentidos. Si ese estado se prolonga, pues ni te enteras de lo que pasa alrededor. No hay siquiera reacción al entorno de forma sensorial. O sea, no hay respuesta al estímulo externo. Si se prolonga, se pierde la conciencia de cuerpo, pero se mantiene la conciencia de ser. La Ramana decía que la autoindagación o este camino era como caminar al filo de una navaja, ¿sí? El filo de la navaja es la mente pura, ¿sí? Si te resbalas para un lado o para el otro, caes o en la mente tamásica o en la mente activa. Ujú. El sánscrito tiene esa peculiaridad, la, Precisión. la precisión en el concepto, ¿sí? Al ser lo llaman sat, ¿sí? S-A-T. Y esa mente pura, ¿sí? O lo que llaman aham vitri, es sattva, ¿sí? El sattva guna, ¿no? Ujú, ujú, Sattva, el reflejo de sat, ¿sí? Todos los términos están asociados y relacionados y se hace fácil de entender. ujú, ujú, ujú. Por eso yo tratando de colocarlo en castellano, en español, ¿verdad? El ser consciente es el reflejo de la conciencia de ser. La palabra conciencia reemplaza la palabra sat, ¿sí? Y el ser consciente es ese yo que está allí simplemente consciente, que solo sabe qué es, no sabe más nada sino de sí mismo. Ujú, No sabe de otra cosa. ujú, Si no está identificado con el cuerpo, no sabe de otra cosa. Aún así, ese no saber de otra cosa, entonces está reflejando, sí, el estado natural de la conciencia. Por eso Ramana decía que la mente pura es básicamente conciencia, ¿no? Porque no puedes ver la diferencia entre las dos, ¿no? El sentido de diferenciación, separación, es imposible verlo, no ves la frontera entre la conciencia y la mente. Y cuando digo la mente, no solamente el yo, sino la totalidad del fenómeno, ¿no? ujú, ujú. Llamemos la fuerza vital, el yo, el cuerpo, Ujú. el mundo. El mundo. ¿No? Ujú. El dos. Cuando el yo se mantiene en su estado puro, aun cuando se manifiestan las otras dos características mentales, aun cuando venga una tormenta de pensamientos, ¿sí? Son observados, ¿sí? No hay identificación con lo observado. Y ya esos pensamientos no molestan porque se reconocen como tal, se reconocen como lo que son, una sombra. Cuando yo sé que es una sombra, no un monstruo que está en la cocina, ya la sombra no me asusta. ¿A quién le preocupa la sombra? ¿Sí? Claro. Se me viene la palabra que estímulo. El estímulo ya no surte efecto, no, ya no estimula.
el entorno ya no te estimula, si lo ves No, todo, pero no. no. Y después que sabes cuál es la naturaleza del mundo, ya. O sea, que a mí me ayudó una experiencia que tuve. Yo me quebré hace muchos años la muñeca y estuve un día sin atención. Y a la noche, antes que me atendieran el otro día, eh, tenía un dolor terrible. Y observando, se me iba el dolor. Observando el recorrido del dolor en el cuerpo, se me iba el dolor. Y entonces yo me di cuenta que yo era el que estaba ahí, pero que observándolo no estaba conectado con la sensación, por así decirlo. La mente tampoco experimenta, parece mentira, la mente tampoco es la que siente el dolor, es la cognición, es la conciencia del dolor. Lo que la mente es la conciencia de cuerpo, por eso el sueño profundo, al no haber mente, no hay conciencia de cuerpo. Por Cuando eso vos decís conexión es la interpretación del dolor, lo que es el ahora dolor. conecta la conciencia con el cuerpo, el puente entre la conciencia y el cuerpo. Si no hay mente, no hay conciencia de mundo, ni conciencia de ser. Hay conciencia, ¿sí? Es decir, la luz es lo que permite al vidente ver lo que existe. Claro. Por eso la mente se dice que es el reflejo, es luz pura, la mente es la luz que Ujú. ilumina al cuerpo, al mundo. Claro. Cl- ¿Por dónde viaja más que por los rayos de luz lo que vemos, por ejemplo? Pero acá incluye a toda la vibración, esa luz, no es solo a lo visual. Todo, Claro. tanto lo sutil, llámese intelecto, memoria, tendencias, conceptos, ideas, deseos, ¿sí? La parte sutil, como la parte material, la parte grosera, los objetos, ¿eh? El cuerpo. Hay otros mundos más sutiles, pero no voy a entrar en detalle porque ya con este tiene suficiente. Ujú. Muchos cuartos hay en la casa del Señor. Este no es el único cuarto. Ujú. Mm. En el Nirvikalpa Samadhi no hay conciencia de cuerpo. Por lo tanto, la mente no tiene cuerpo con el que identificarse. Ujú. Claro. Pero ese no es. En el Sahaja Samadhi hay conciencia de cuerpo y de mente también, y de pensamientos. ¿Mm? Ujú. Pero no hay identificación con ellos. Ujú. O sea, no identificación, no identificación. Lo importante es la no identificación. Ujú. Ujú. El yo se quede sin el pensamiento, yo soy el cuerpo. Claro. A lo que se queda sin el pensamiento, yo soy el cuerpo, entonces él también colapsa. Colapsa quiere decir se funde con su fuente, ¿eh? Y pierde sentido, desaparece. No desaparece como tal. Eso es lo que si lo toman de manera literal, y ay, ¿por qué la mente no se va, Dios mío, y no se va nunca, y no se muere? Quiero que se vaya, ¿hasta cuándo? Eso lo dice la mente. Ujú. La mente está desesperada porque se vaya la mente. Una trampa de la mente.
La mente es esa resistencia. La mente, sí, en el sueño profundo no hay nadie que diga, "Ah, qué bueno, se fue la mente. Y porque no hay mente que lo diga. Como el filo de la navaja. Gracias, César. A la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola César. Dame un segundito, ¿sí? Un segundito, por favor.
Disculpa. Hola César, Hola. no tengo ninguna pregunta, solo saludarte. Y bueno, ahorita acabas de comentar, ¿Estás en de, Venezuela otra vez? sí, sí, ya. Acabas de comentar que en el sueño profundo no hay nadie que diga, yo caí en un sueño profundo. Pero ahora, cuando terminó la reunión de la tarde, yo caí en un sueño profundo después que terminó, de verdad que sí. En esa conversación con Tirso y todo lo que explicaron, bueno, me quedé rendida, pero sí al despertar, sí hay un yo que dice caí en un sueño profundo. Ah, Claro, justo antes de, que es lo que me pasa, antes de despertarme, yo siento que estaba en un sueño profundo. correcto. Eso sí es así. Ah, ok. El Sigo sintiendo lo que te dije de los oídos, el ruido. el que está presente se da cuenta de que estaba ausente, pero hay algo que está presente, ¿sí? En la presencia, y en la ausencia del que dice que está presente y ausente. Ah, sí. Hay una presencia que nunca se va. Cor- Es, Correcto. exacto. Ah, sí. Y sigo sintiendo lo del ruidito que te dije ese sonido cuando estoy en quietud, cuando estoy allí quieta. Y bueno, sigo practicando. Gracias, te he visto muy sonriente. Últimamente. Me encanta. Bienvenida a bordo de nuevo. Sí, sí. Así es. Muy bien. Ah, donde en Barquisimeto, ¿no? Ujú, sí. Uy, yo te hacía durmiendo, hijo. Yo te hacía durmiendo. Que yo te hacía durmiendo. Que yo pensé que estabas durmiendo. Estabas jugando. No la traigas para acá, papi, porque va a empezar a darle con la cola a la silla y llévatela para el peso. Estamos grabando y se mete en la grabación.
Listo para el reverbero. Ok, sí, listo. Eh, sobre las sutilezas de la mente, ¿no? Wow, porque son esos sutilezas. Estás allí, vamos a llamarlo indagando, estás viendo. Y entonces hay algo en la mente ahí como lo que yo llamo el abejorro, ¿no? Sí. Entonces surge el rechazo al abejorro y ahí me encadeno con la mente y me desenfoca, ¿no? Entonces, Absorbe la atención, se lleva toda la atención. sí, entonces, claro, le doy realidad y ahí empieza otra vez, empieza como un mareo, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer es volver la atención otra vez atrás, sí, atrás, digo yo. Eso es todo. A uno mismo. Mm, Pero cuidado con la trampa de hacerlo con la intención de que algo desaparezca, cambie, se transforme, mejore. eso está ahí, eso está presente, por eso mi intervención, está ahí presente. A veces se calla eso, pero a veces no, porque es un jueguito mental ahí, pues, ¿no? Se calla, si la atención está en el yo y no se calla, no hay ningún problema. Si no se calla, ya se callará. Se agota sola. ¿Sí? El medio litro de gasolina que le queda al motor. El motor se apaga cuando se quede sin gasolina. Se apaga solo. Es como que le das Ok, el botón y se apaga. Le digo, bueno, ¿cuánto le queda? Medio litro. Bueno, déjalo que ruede hasta que se acabe. ¿Y ok. quién eres tú el que está ahí sentado viendo cómo el motor rueda hasta que se apaga? Sí, Ahora, lo impresionante, lo impresionante es que uno está en silencio y luego viene y le das total realidad a una cosa que sabes, que incluso sabes que es efímera. Pero entonces, ese mismo deseo de que se vaya, pues es un juego mental, claro, ¿no? porque realmente cuando uno lee los textos de Ramana, ok, bien sea traducido por el uno o por el otro, desastre los pensamientos, erradica, pero aparentemente él nunca dijo eso. Él dijo, ve de dónde surgen. A mí siempre me parecía contradictorio eso de erradica, porque en realidad eso suena como hacedor. Erradica ocurre, eso ocurre, no es que uno lo erradica. Él decía, ve a quién le surgen o de dónde. Mm, ¿Surgen del yo o le surgen al yo? mm. Muy bien. Ahora indaga, ¿no? ¿Quién es ese yo? Si ves eso, ve que es eso que surge como yo. Él mismo decía, ok, supongamos que los pensamientos no desaparecen. No importa, tienen que suceder en un sustrato. Entonces pon la atención en el sustrato y deja los pensamientos allí. Eso es clave. Uno no se da cuenta, es tan sutil, que no se da cuenta de cuando uno lleva la atención al yo, realmente la está llevando al ser. Uno se va dando cuenta después. Y después te vas dando cuenta de que no hay nadie que le ponga atención al ser, sino que el ser, ¿sí? Es simplemente autoconsciente, ¿sí?
Entonces se llama autoconocimiento. Y la conciencia es siempre consciente de sí. Es la mente identificada con el cuerpo la que no permite darse cuenta de esa verdad, de ese hecho. Hay que acostumbrarse. Si los ojos se cierran, ok, pero cuidado, ok, porque puedes caer en un samadhi que no es beneficioso. Y la mente puede proyectar, crear una especie de vacío o la oscuridad misma. ¿Sí? Y la atención se va al vacío, a ese vacío mental o la oscuridad mental. Y otra vez la atención está en algo mucho más sutil, ¿no? Mm, Más sutil que lo físico y que los pensamientos. Porque la mente va a tratar de poner la atención a algo para evitar llevarla a su fuente. Y mientras más débil esté la mente, entonces las trampas son más sutiles. Ramana describía eso como el príncipe que va a rescatar a la princesa, ¿no? Al palacio del demonio. Y el demonio montó un montón de trampas en el camino. mm, Claro, si pasabas una trampa que era muy obvia, entonces la otra era más difícil de ver. Si pasabas esa, entonces la otra era más difícil de ver, ¿no? Así sucede con la indagación. Buscas el origen de la mente y de repente la mente se... Así misma, se lo hace así misma. Entonces se llama juegos de la mente. La mente jugando consigo misma. El estado libre de pensamiento es muy agradable, pero sigue siendo un estado mental. La conciencia no es ni agradable ni desagradable, completamente neutra. No tiene cualidades, ¿no? No tiene características ni atributos. La conciencia simplemente es conciencia. El hecho de que sea agradable no quiere decir que tiene que dejar de ser agradable o que hay que ignorarlo, ¿eh? mm.
pero sí es agradable, pero no es corporal, es que es distinto al agradable Es que corporal que el agradable del... ese que se siente tan agradable es la energía en su estado prístino, Kundalini o Shakti. Mm. Es muy agradable, pero sí, esa es la mamá de la ilusión. Esa es Mama Shakti. Y sigue siendo agradable por la eternidad, no va a cambiar. Pero se puede uno creer que eso es. Esa es la gente que hace Kundalini Yoga Mm. para despertar esa energía, para experimentarla. Y piensan que la experiencia de la Kundalini es la experiencia de la iluminación. No. Simplemente que lo que la mente no se identifica como el cuerpo, esa energía queda desnuda. ¿Sí? Porque la mente identificada con el cuerpo cubre a la energía en su estado más brillante o puro y a la conciencia. Ahora, si la gente, todo lo que el buscador quiere conseguir por medio de prácticas, esfuerzos, austeridades, ejercicios yógicos, pranayama, esto y lo otro, sucede cuando la mente no hace nada. Todo lo demás empieza a revelarse solo. Mm. Se revela la naturaleza del mundo, la naturaleza de la mente, la naturaleza de la energía y la realidad de la conciencia. Y se revela, Eso es una, y se revela que todo eso es una sola cosa. No son múltiples cosas, es una sola cosa. qué enorme diferencia con lo que uno ha venido haciendo, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Mm. Todo eso es preparatorio para esto, porque es muy difícil quedarse quieto de buenas a primeras o inclusive llevar la atención al yo con una mente que es demasiado activa, una mente que tiene demasiadas tendencias, deseos, proyectos, planes, conceptos, ideas. Uf, la mente siempre pospone, voy a meditar este fin de semana en el retiro, pero le sale el bautizo del primo y dice, no, cancelado el retiro. ¿Me explico? Esa gente es muy difícil que si la mente está activa, activa, y va de mente activa a mente apática, ¿sí? Todo el día ocupado, corriendo detrás de algo, tratando de experimentar algo, alcanzar algo, deshacerse de algo, controlar algo, transformar algo, mejorar algo, y quedan agotados y luego pum, van de un estado mental a otro y por el medio no pasa nadie, si por aquí le pasan por encima uno que otro que dice, bueno, este domingo vamos a llevar una ropita ahí al hospital y vamos a, no sé, llevar una comidita a esta gente, sí, vamos a misa el domingo, por ejemplo. ¿Ve? En la misa, en la iglesia, en la misa están todo el tiempo, pues llega, lo primero que llegan es prender la velita y le piden algo a Dios. Sí, o a la Virgen, sí, dame esto, quítame esto, dame un milagro, por favor. O sea, que van a negociar con él. Sí, te pongo una velita, te pago con una velita y tú me das este cambio, me quitas esto acá. Entonces la iglesia se convierte también en una bodega. Y Dios o la Virgen es el bodeguero. Yo te doy esto y tú me das esto.
Y si no te gusta lo que le dio, va y se lo reclama. Mire, hermano, esta esposa que me diste, no sé, estás loco. Quítame esta y dame otra. Dame una mejor que esta, porque la otra, chamo, te digo. La mente quieta simplemente está quieta, es muy despierta, está solo. Pero hay que hacer que busque su lugar de origen. ¿Me sigue? Si no, no se disuelve. Se queda quieta, pero vuelve otra vez a vagabundear. Sí, Lo que llaman el estado laya. lo que es como menos omnipresente que antes, Sí, bueno, pero eh, hace menos ruido. y duran menos también los rollos. Mano laya, mano nasa. ¿Sí? Mente quieta o mente muerta. Sí lo decía Ramana. Sí. A mí, mira, sí me lo dijeron a mí, con una mente muy quieta. ¿Mm? Indaga quién soy yo. Porque si tienes cualquier otra cosa en la cabeza, ¿por dónde que no puedes indagar? Estás indagando acerca del objeto. Sí. Cómo lo consigo? ¿Cómo me deshago de él? ¿O cómo lo mantengo si ya lo obtuve? Correcto.
Listo. Listo, Ok. 1 millón. Ok. Ok, tengo unas preguntas por aquí.
Hola Tata, buenas noches, ¿se me escucha? Ujú. Hola, eh, ¿cómo me puedo convertir en alimento para el ser? ¿Perdón? ¿Cómo es convertirse en alimento para el ser? Quedándose mentalmente quieto y buscando el origen, metiendo la cabeza en las fauces del tigre. Es decir, buscando el lugar de origen de la mente. ¿De la mente prístina? ¿De la mente pura? Sí, con la mente pura se busca el lugar de origen de la mente. Y eso es indagar, ¿cierto? Correcto. Será otra forma de explicar la indagación. Ramana Maharshi dijo eso. Esa pregunta que tú haces es acerca de algo que Ramana dijo, ¿cierto? Sí. Ramana tenía cerca del sofá donde pasaba la mayor parte del tiempo. Había una mesa que era la mesa de sacrificios, o la mesa donde se le hacían ofrendas, se le ofrecía algo. Y había una niñita, creo que de familia británica. Hay pocas fotos de ella cuando era una niñita. Todavía está viva. Katy se llama. Creo que todavía vive. Se vieron unos videos por ahí, una entrevista que le hicieron. Y llegó un día y ella se sentó en la mesa de sacrificio, en la mesa de ofrendas. Y Ramana decía, oh, 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 ¿no? Todo el mundo viene y me ofrece algo, pero raro es aquel que se ofrece a sí mismo. Katy se llama así. Ah, la hija de Arthur Osborne, sí, creo. Kitty Osborne se llama. Kitty, no Katy, Kitty. Bueno, se llama Katia, le dicen Kitty. Esto es una entrevista hace 3 años. ¿Qué más? Nada más, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias. Sí, eso hay una historia de Krishna, era famoso, el ladrón de mantequilla. No de mantequilla, pero de ghee, que es mantequilla clarificada. La mantequilla la hierven y le sacan toda la grasa mala, si se quiere, ¿no? Brota como una espuma y le van sacando esa espuma, le van sacando la espuma.
y lo que queda es una mantequilla refinada que le llaman ghee, que es excelente para cocinar, porque primero soporta muchísimo calor y no es dañina para el cuerpo. Inclusive la utilizan mucho en los tratamientos ayurvédicos. Mezclan esa mantequilla con ciertas hierbas para desintoxicar el cuerpo. Entonces a Krishna le llamaban el ladrón de ghee. Decía que lo dejaban allí refrescando afuera en el patio, él venía y se la comía. Y la gente decía, bueno, pero y entonces, llaman el ladrón del ghee, de la mantequilla. Ahora, ¿qué significa eso realmente? Que cuando la mente, que es la mantequilla, está clarificada, está pura, entonces viene Krishna y se la come. Antes no. O sea, todas esas historias, toda esa mitología, simbólicamente representan este conocimiento. Si fueron verdad o no, a mí particularmente me da igual. El contenido es lo que realmente importa. Lo que quiere es Krishna, sino tu propia conciencia, tu propio ser. La gente habla de la conciencia de Krishna, la conciencia de Cristo, la conciencia del Buda. ¿La conciencia de quién? La conciencia no es de nadie, la conciencia es la conciencia. Por eso la indagación debe ser hecha con la mente pura, una mente muy quieta. ¿No? De manera que no se distraiga con otras cosas. Porque está indagando y pasa un pajarito volando y sale corriendo detrás del pajarito volando. ¿Qué más? Gracias. No,
empezar. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? Pues aquí experimentando con... Ay, pues te quería comentar que a veces pasa que el sueño con sueño, de repente como que es lo mismo que la vigilia y sientes como que pues no tiene importancia ni uno ni otro, ¿no? Nada más lo observas, ves qué sucede y a la vez, pues pasa y tú sientes que eso, pues como no hay realidad, no hay, entonces solo como que lo experimentas y, y es lo mismo, o sea, no le das la misma importancia o, Una importancia relativa. ajá, exacto, El que experimenta la vigilia y el sueño onírico es la mente. y es lo mismo. La conciencia no experimenta nada. La conciencia simplemente es conciencia. Sí. Y sin embargo, pues ahora como que se hace más evidente, más presente, digamos que ahí siempre está y, y bueno, como que solo voltearla a ver, ¿no? O sea, de decir, sí, o sea, como que en la experiencia, digamos, es de que, bueno, la soy, ¿no? Pero, pero las distracciones luego sí son muy, muy canijas. Y No se le puede ver. A la conciencia no se le puede ver. Solo se puede ser la conciencia. Ver a la conciencia es verse a sí mismo como conciencia. Es la forma de decirlo. ujú, No hay otro ser, llámese ego, mente, persona o individuo, que vea la conciencia. exacto, exacto, sí, no, es solo serlo, ¿no? Y Es la mente la que no reacciona ya ujú, de manera exagerada, digamos, ¿no? eso, ajá, Los propios fenómenos, ¿no? sí, Porque la mente es el sujeto y el objeto, el conocedor y lo conocido, el observador y lo observado. como que ya pareciera que se va experimentando todo por igual, ¿no? En el sentido de, como dices, no dándole ya la importancia ni el mismo sentido que antes, ¿no? Y además, el estado de no diferenciación, que la mente ve por igual tanto el placer como el dolor, la ganancia, la pérdida, el éxito y el fracaso, la crítica y la alabanza. Sí.
Ujú. Si duele, duele. Si Sí, puede, hay veces. si puede evitar abandonar, ¿por qué no? Ujú. ¿Qué se va a hacer? Sí, incluso hasta esa parte que dices del dolor, de tanto emocional como físico, como entonces ya también hasta eso se va viendo de otra manera y se va experimentando diferente, ¿no? O sea, ya no es tanto personal, sino que como que pareciera hasta colectivo, ¿no? E incluso hasta los pensamientos dices, ay, o sea, esto que estoy pensando hasta es colectivo, ni siquiera es mío. Bueno, es de la mente, pero es colectiva. Ujú. Es la mente la que piensa. Y per se, la mente como tal es un pensamiento. Y pues sí, la verdad es que ya ves más todos esos pensamientos y esas y esas experiencias y como que por eso es que ya tienes como que menos que hablar y que comentar porque como sabes de dónde surgen y desde esa sutileza mental y de todos esos juegos, entonces como que dices, ¿qué sentido tiene estarle dando vueltas y clavarse en algo, no? La mente se desapega quiere decir también que se desidentifica. Ujú. Sí, sí he notado eso, que en lugar de volverse más insistente y estar en lo mismo, como que ya es más eso, el desapego de decir ya, o sea, lo viste, el pensamiento, la emoción, lo que sea, ¿no? Ya, hasta ahí. Y ya le da menos vueltas y menos, o sea, menos el juego, ¿no? O sea, ya es menos. Sigue a sus propios pensamientos, creencias, tendencias, deseos, objetos, interpretaciones, visiones. ¿Mm? ¿No? No corre detrás de sí misma, como un perro corriendo detrás de su propia cola. Sí, así es. Ya el tema de la suegra, de todo eso ya no te llega tanto. Y de la pareja, que según la pareja es lo ideal, ¿no? Que esté en el mismo conocimiento y a veces pareciera como que quien va por su lado, ¿no? Y pues, lo vemos de diferente manera, no necesariamente. Que los dos sean buscadores, siempre hay uno, no hay un buscador que esté exactamente en el mismo lugar que el otro. No, 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 nada que ver. Así que cada quien vaya a su propio paso, a su propio ritmo. Porque sí hay cosas que coincidimos, pero hay cosas en las que la percepción es diferente. En ciertas cosas, ¿no? Y a lo mejor también pues lo cotidiano, ¿no? Incluso.
Y ahí es donde a veces como que sientes el jaloneo, pero bueno, también le das vuelta. Y por cierto, el tema de los piojos, Hasta el sol de hoy, ¿en serio? el último día de tratamiento. Sí. Ay, Dios. Ay, no. Sí, a mí me pasó. También por eso te digo. Y con un pelo largo, largo y una trenzota que yo decía, ay, Dios mío, ¿cuándo me van a dejar de jalar? Mm. Pero así es. Pues sí, César. Entonces, digamos que hasta ahí, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero ya no sientes esa parte de querer algo, ¿no? O de decir, ya también eso como que se va quitando. La insistencia es lo que desaparece. Porque yo puedo, por ejemplo, no sé, me provoca una chicha. ¿No sabes lo que es una chicha? Una bebida que hacen con arroz. Ah, ok. Aquí es muy común. Ah, Se me provoca una chicha, ¿verdad? Y voy caminando aquí al supermercado que la venden y la preparan muy rica. Llega al supermercado y dice, una chicha, por favor. Se acabó la chicha. No hay problema. ¿Sí? Te vienes de regreso para tu casa, te comes otra cosa, te tomas otra cosa. ¿Me sigues? ajá, ajá, exacto. Así está. Y no pasa nada, o sea, No, nada, o sea, no es que, o sea, no es que te quedas sentado como una piedra, ¿no? Cuando te das cuenta cuál es la naturaleza del mundo, ¿ok? Y lo limitado de las experiencias sensoriales. Entonces ya perdón, mm, la obsesión por ellos desaparece. Que lo experimentas bien y si no, también. Se desarrolla ese sentido de indiferencia, si se quiere. mm, Yo podría considerar un fracaso ir al supermercado que tiene una panadería adentro y decir, uy, fracasé en mi misión chichera. Yo hablo, yo hablo con gente prácticamente todos los días. Si yo me fuera a la cama, sí, consciente del éxito o del fracaso, sí, porque no me entiende, imagínate, estuviera deprimido, ya me hubiera colgado de una mata. Yo me veo orgulloso porque alguien entendió. Éxito, fracaso, ganancia, pérdida, ¿no? Crítica, alabanza, placer, dolor, nacimiento, muerte. Básicamente eso a lo que se es indiferente. Además, empiezas a disfrutar de tu realidad. ¿Qué más y quieres? como venga, ¿no? O sea, como venga, porque No hay nada que se compare con nuestra realidad. mm, Es independiente. El hecho de que sea independiente de todo, uf, todo depende de uno mismo como conciencia, ¿no?
Incluso eso que dices de la realidad, este, la aceptas, es hasta, o sea, sobre todo incluido esto de la realización del ser, porque pues de momento aspiras a que en esta vida, lo realices, ¿no? Y, y te apegas, pero ya después ves que la realidad ni siquiera La puede ser esa, ¿no? realidad ya es real, no tiene que liberarse de nada. La realización es de la no existencia del ego, ¿no? No de la existencia de la conciencia, porque lo único que existe es la conciencia. No hay otras cosas más que la conciencia. La realización es de la no existencia del ego. La mano decía, busca el ego, te das cuenta de que no existe. Así que tú como ego en realidad no existes, tú como conciencia existes. Porque a veces se confunde el estado de desapasionamiento con el estado de disolución mental, es diferente. El estado de desapasionamiento es desinterés por el mundo. La intención es interés por el conocimiento de sí mismo. ¿Sigues? O sea, que ese desapasionamiento conduce a la indagación, al autoconocimiento. Pero como tal, no es el estado último. Es el que conduce a. ¿Mm? A veces pareciera como que das pasitos, ¿no? Como que vas ahí y de repente cuando sientes, no, pues ni siquiera eso, sientes como que retrocedes y ni siquiera tampoco es eso. Que no hay ni avance ni retroceso. No, pero tienes como que a veces esas sensaciones, ¿no? De que avanzaste, no, Esos siguen siendo pensamientos, siguen siendo. sigue siendo mente, pues sí, y el juego. No hay éxito, si no hay meta que alcanzar, la conciencia no se puede obtener o alcanzar, es lo que se es. Y pues no cabe duda que la rendición, ¿no? Rendición ya, o sea, a todo. No, no. La rendición es indagación, no es diferente. Rendición es sumergir el sentido de individualidad en la realidad. Se rinde el sentido de individualidad en la realidad. Se sumerge, se disuelve el sentido de individualidad en la realidad.
porque sería la mente rindiéndose a algo, la mente rindiéndose a sí misma, porque el sujeto y el objeto son lo mismo. Mm. Pero cuando la rendición es al ser, entonces ahí es, digamos, Uno es el ser, uno rinde, ¿sí? Uno entrega la idea de ser otra cosa que el ser. Uno se rinde ante uno mismo. Sí, mm, parece extraño, pero así es. no, sí, 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 sí entiendo. A uno mismo. Mm. El señor Ratanal me dijo así, llega el día que tus últimas tres preguntas serán estas. ¿Quién se rinde ante quién? ¿Quién es el instrumento de quién? ¿Quién indaga y para qué? Que solo existe una sola cosa que es la conciencia. ¿Quién indaga? ¿Quién se rinde? ¿Y quién es el instrumento? La indagación te lleva, esa indagación, ¿quién es el uno, el otro y el otro, que es el mismo? Se hace que te des cuenta que ni el que se rinde, ni el instrumento, ni el que indaga realmente existen. Que tú como ese ente que se rinde, que indaga, que se considera un instrumento, en realidad no existe. Y tú como conciencia existe. Digamos que el individuo vendría siendo la hoja de la planta o la ola del océano. ¿Sí? No, no traigas el libro. Si ve por ti misma quién es el individuo. El mismo individuo es el que va a poner el ejemplo del individuo, hablando del individuo. De quién es el individuo y desaparece. Y la historia hace esto y lo otro simplemente no surge. Ok, Ok, muchas gracias. nos vemos mañana. Un abrazo, César. Saludos al jefe y a la suegra. Sí, hombre. Aquí andan todavía echando guerra. Ok, Ay, ay, ya ellos. Un beso. Saludos. Gracias, César.